El calor de mayo golpeaba las calles de Hermosillo con una intensidad que parecía derretir el pavimento. Era 1978 y la capital de Sonora se encontraba en plena transformación, con edificios modernos que comenzaban a elevarse entre las construcciones coloniales del centro, mientras en las afueras el desierto seguía imponiendo sus propias reglas. En la penitenciaría estatal, ubicada en las afueras de la ciudad, el comandante Arturo Valenzuela caminaba por el patio principal, observando a los reclusos durante la hora de sol. Era un hombre curtido por 23 años de servicio, con el rostro marcado por el sol sonorense y una mirada que había aprendido a detectar problemas antes de que estallaran. Esa mañana, sin embargo, no percibió nada fuera de lo común. La prisión albergaba a 342 internos en un espacio diseñado originalmente para 200. Las celdas estaban sobrepobladas, con literas de 3 niveles donde los hombres apenas tenían espacio para moverse. El sistema penitenciario mexicano atravesaba por una época de reformas que prometían la readaptación social. Pero en la realidad diaria de Hermosillo, las buenas intenciones chocaban contra muros de concreto, escasez de presupuesto y una corrupción que se había enquistado en cada rincón de la institución. Los custodios ganaban salarios miserables que apenas alcanzaban para mantener a sus familias, y muchos habían encontrado formas alternas de complementar sus ingresos: cigarrillos, alcohol, mensajes que entraban y salían sin pasar por la censura oficial. Si estás disfrutando esta historia, no olvides suscribirte al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde qué parte del mundo nos sigues. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Entre los reclusos más vigilados se encontraba Roberto Acosta Reynoso, un hombre de 32 años condenado a 45 años de prisión por asalto bancario y homicidio. Alto, de constitución fuerte y con una inteligencia que sus custodios subestimaban constantemente, Roberto había llegado a la penitenciaría 3 años antes, después de un juicio que acaparó la atención de todo Sonora. Hijo de un comerciante de Caborca, había estudiado 2 años de ingeniería en la Universidad de Sonora antes de que una serie de malas decisiones y peores compañías lo llevaran por un camino sin retorno. El 12 de agosto de 1975, él y otros 3 hombres habían asaltado una sucursal de Banamex en el centro de Hermosillo. Durante el atraco, un guardia de seguridad había intentado detenerlos y Roberto, en un momento de pánico, disparó. El guardia murió 2 días después en el hospital. El juicio fue rápido, la condena ejemplar, pero Roberto no era el único cerebro detrás de lo que estaba por suceder. En la celda número 17 del pabellón C se encontraba Mauricio Salazar Ibarra, un exmilitar de 41 años que había sido dado de baja deshonrosamente del ejército mexicano en 1973 por tráfico de armas. Mauricio había servido durante 15 años, alcanzando el rango de capitán, y poseía conocimientos de estrategia, tácticas de combate y, lo más importante, una red de contactos fuera de la prisión que aún funcionaba. Su sentencia era de 30 años, y desde el primer día había dejado claro a los demás internos que no tenía intención de cumplirla completa. De complexión media, cabello entrecano y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda, Mauricio imponía respeto incluso entre los criminales más peligrosos del penal. El tercer protagonista de esta historia era Julio Mendoza Cruz, un ladrón de vehículos de 28 años proveniente de Ciudad Obregón, condenado a 20 años por robo con violencia. Delgado, nervioso, con manos hábiles que podían abrir cualquier cerradura, Julio había crecido en las calles del sur de Sonora, aprendiendo oficios que la sociedad consideraba delictivos, pero que en su mundo
eran simplemente formas de supervivencia. Su padre había sido jornalero en los campos de trigo, muriendo de insolación cuando Julio tenía apenas 11 años. Su madre, lavandera, había hecho lo posible por mantener a sus 6 hijos, pero la pobreza había empujado a Julio hacia las pandillas juveniles y de ahí a una vida criminal que parecía inevitable. Los 3 hombres se habían conocido durante los primeros meses de 1977 en el taller de carpintería del penal, uno de los programas de readaptación social que el sistema penitenciario promovía con orgullo, pero financiaba con negligencia. Entre el olor a madera recién cortada y el sonido de las sierras, habían comenzado a conversar. Primero fueron charlas casuales sobre el calor, la comida, las visitas familiares. Después, en murmullos cuidadosos, mientras los custodios miraban hacia otro lado, empezaron a hablar de libertad, no de la libertad abstracta que prometían los programas de rehabilitación, sino de la libertad real, tangible, de caminar bajo las estrellas del desierto de Sonora sin rejas ni muros. La idea de la fuga nació una tarde de agosto de 1977, cuando Mauricio recibió una carta de su hermano menor que vivía en Nogales. La carta hablaba de cosas triviales, de la familia, del negocio de refacciones automotrices que mantenían, pero entre líneas había un mensaje codificado que Mauricio descifró de inmediato. Su hermano estaba dispuesto a ayudar, tenía recursos, contactos y, sobre todo, vehículos confiables. Esa noche, en la celda que compartía con otros 5 reclusos, Mauricio se quedó despierto, escuchando los ronquidos de sus compañeros y trazando mentalmente el primer borrador de un plan que parecía imposible. Durante los siguientes 10 meses, el plan se fue refinando con una meticulosidad casi obsesiva. Roberto aportó sus conocimientos de ingeniería para estudiar la estructura del edificio, identificando puntos débiles en los muros, patrones en los cambios de guardia, rutinas que se repetían con precisión militar. Julio, con su experiencia en el mundo criminal de las calles, consiguió a través de sobornos cuidadosamente orquestados información crucial. Planos desactualizados del penal que un custodio joven y endeudado sacó de la oficina administrativa, horarios exactos de las rondas nocturnas, incluso el tipo de cerraduras que aseguraban las diferentes puertas. Mauricio, por su parte, coordinaba todo desde su posición de liderazgo natural, manteniendo comunicación codificada con su hermano en el exterior y reclutando cuidadosamente a otros 8 reclusos que consideraba confiables y lo suficientemente desesperados como para arriesgar sus vidas en el intento. El grupo se expandió a 11 hombres en total. Además de Roberto, Mauricio y Julio, se unieron José Luis El Güero Martínez, un asaltante de bancos de Agua Prieta condenado a 30 años, Francisco Valenzuela Santos, sin relación con el comandante de la prisión, un traficante de marihuana de Nogales con 25 años de sentencia, Pedro Sánchez Ochoa, un homicida de Guaymas que cumplía cadena perpetua, los hermanos Ramón y Alfonso Quintero, ambos condenados por secuestro, Esteban Morales Leiva, un expolicial corrupto que había sido sentenciado a 40 años por asesinato, Daniel Ruiz Acosta, primo lejano de Roberto, dentro por robo a mano armada, y finalmente Jorge Armenta Silva, el más joven del grupo, con apenas 23 años, condenado a 15 años por lesiones graves. Cada uno de estos hombres tenía su propia historia de fracaso, violencia y desesperación. Habían crecido en una época donde el México rural y provinciano se debatía entre la modernización prometida por los gobiernos federales y la realidad brutal de la pobreza, el narcotráfico emergente y la corrupción sistémica. Sonora, ese estado fronterizo donde el desierto parecía tragarse las esperanzas, había sido testigo de sus caídas individuales.
Ahora, en las entrañas de la penitenciaría, encontraban una última oportunidad de reescribir sus destinos, aunque el precio del fracaso fuera la muerte o décadas adicionales en aislamiento. La preparación requería recursos que los 11 hombres no poseían oficialmente. Necesitaban herramientas, dinero para sobornos, materiales específicos. Fue aquí donde la economía subterránea de la prisión demostró su eficiencia. A través de una red compleja de intercambios, favores y amenazas sutiles, consiguieron limas, destornilladores, alambre resistente y, lo más crucial, 2 pistolas, calibre 38, que entraron desarmadas en partes durante 3 meses diferentes, escondidas en las suelas de los zapatos de visitantes previamente contactados por la red de Mauricio. Las armas se ensamblaron en el taller de carpintería, protegidas de miradas indiscretas por el ruido de las máquinas y la complicidad de 2 custodios que habían recibido pagos equivalentes a 6 meses de salario cada uno. El comandante Valenzuela, mientras tanto, continuaba con sus rutinas sin percibir la tormenta que se gestaba bajo su administración. Era un hombre honesto en un sistema corrupto, lo cual paradójicamente lo convertía en parte del problema. Su rigidez moral le impedía ver que sus subordinados habían desarrollado todo un mercado negro dentro de las instalaciones. Cuando algún custodio más joven intentaba alertarlo sobre irregularidades, Valenzuela lo interpretaba como falta de disciplina o intentos de crear problemas sin fundamento. En sus informes mensuales al gobierno estatal, describía la situación del penal como estable y bajo control, palabras que en retrospectiva sonarían como epitafio de su carrera. La fecha se fijó finalmente para el 14 de mayo de 1978, un domingo. Los domingos, el penal operaba con guardia mínima debido a que la mayoría de los custodios aprovechaban su día de descanso. Además, ese domingo en particular coincidía con el Día de las Madres, celebración profundamente arraigada en la cultura mexicana, lo que garantizaba que incluso los guardias presentes estarían distraídos, pensando en sus propias familias, quizás un poco menos alertas de lo habitual. Mauricio había calculado que la ventana de oportunidad se abriría entre las 10 de la noche y la medianoche, cuando el cambio de guardia dejaba ciertos sectores del penal con vigilancia reducida durante aproximadamente 20 minutos. Los días previos estuvieron marcados por una tensión que los 11 hombres intentaban disimular con actuaciones dignas de premios cinematográficos. Roberto pasaba las tardes en el patio jugando dominó con otros reclusos, riendo de chistes, comportándose como alguien que había aceptado su destino. Julio se mostraba incluso más nervioso de lo habitual, lo cual no levantaba sospechas porque siempre había sido inquieto. Mauricio mantenía su actitud de líder tranquilo, mediando en pequeñas disputas entre internos, ganándose el respeto incluso de los custodios que lo veían como un preso modelo a pesar de su pasado militar. Los otros 8 hombres seguían sus vidas con la normalidad fingida de quien sabe que cada momento podría ser el último en ese infierno de cemento y alambre de púas. El sábado 13 de mayo por la noche, Mauricio reunió mentalmente todos los elementos del plan mientras yacía en su litera. Sabía que al día siguiente su hermano estaría esperando en un punto específico de la carretera que conectaba a Hermosillo con Nogales, a exactamente 42 kilómetros de la prisión, con 2 camionetas Ford y provisiones suficientes para que 11 hombres pudieran perderse en el desierto o cruzar la frontera. Sabía que las armas estaban escondidas en un hueco cavado bajo la tercera mesa del taller de carpintería, cubiertas con aserrín y protegidas por una tabla falsa.
Sabía que los custodios sobornados harían su parte, dejando abiertas ciertas puertas, mirando hacia direcciones convenientes en momentos cruciales. Pero también sabía que había 1000 variables que no podía controlar, que un solo error significaría el fin no solo del plan, sino probablemente de sus vidas. Esa madrugada del domingo, mientras Hermosillo dormía bajo un cielo estrellado típico del desierto de Sonora, 11 hombres permanecieron despiertos en sus celdas, cada uno lidiando con sus propios demonios y esperanzas. Roberto pensaba en su madre, una mujer de 63 años que había envejecido 20 más desde su encarcelamiento, que lo visitaba cada 15 días trayéndole comida casada y lágrimas que intentaba ocultar. Julio imaginaba las calles de Ciudad Obregón, los sonidos de su infancia, el aroma de las tortillas recién hechas que su madre preparaba en aquel jacal de cartón y lámina. Mauricio, el militar, el estratega, simplemente repasaba cada paso del plan una y otra vez, buscando fallas, anticipando problemas, preparándose mentalmente para lo que vendría. El domingo 14 de mayo amaneció con el calor característico de Sonora en primavera. A las 7 de la mañana, durante el desayuno comunal en el comedor principal, los 11 hombres intercambiaron miradas breves, confirmaciones silenciosas. El día transcurrió con una lentitud torturante. A las 2 de la tarde, durante la hora de visitas, algunos de ellos recibieron a sus familiares y actuaron con una normalidad que les costó enormes esfuerzos emocionales. Roberto abrazó a su madre sin decirle que probablemente sería la última vez que la vería, al menos por muchos años. Ella, intuyendo algo en los ojos de su hijo, le susurró: «Ten cuidado, mijo, siempre ten cuidado». Él asintió, incapaz de hablar, sintiendo cómo se le quebraba algo en el pecho. A las 6 de la tarde, los 11 hombres fueron devueltos a sus respectivos pabellones. La cena fue a las 7, una sopa aguada de fideo y tortillas duras que nadie probó realmente. Simplemente movieron con las cucharas mientras los minutos avanzaban hacia la noche. A las 8, el conteo rutinario de reclusos. A las 9, las luces se apagaron en los pabellones, aunque en cada celda bombillos débiles permanecían encendidos, iluminando apenas las figuras de los hombres en sus literas. A las 9:30, los custodios del turno nocturno iniciaron su primera ronda. A las 10 menos 10, Roberto cerró los ojos y respiró profundo. En 14 minutos comenzaría todo. En 14 minutos, 11 hombres intentarían lo imposible contra un sistema que había sido diseñado precisamente para impedir lo que estaban por hacer. El silencio de la prisión nunca era absoluto. Siempre había toses, murmullos, el sonido de alguien dando vueltas en su litera, el eco lejano de una puerta metálica cerrándose. Pero esa noche, en las celdas donde esperaban los 11, el silencio parecía diferente, cargado de electricidad y anticipación. Mauricio, en su litera, miraba el techo manchado de humedad y contaba mentalmente los segundos. Había dedicado 10 meses de su vida a planificar los próximos 30 minutos. Ahora solo quedaba ejecutar. A las 10 de la noche en punto, el custodio Ramiro Ochoa, uno de los hombres sobornados, comenzó su ronda por el pabellón C. Llevaba en el bolsillo más dinero del que había visto junto en su vida, y en la conciencia una culpa que intentaba ahogar pensando en las deudas que finalmente podría pagar. Cuando pasó frente a la celda número 17, dejó caer deliberadamente su llavero. Al agacharse para recogerlo, deslizó una pequeña navaja bajo la puerta. Mauricio la recogió en silencio. Era la señal. Todo estaba en marcha. No había vuelta atrás.
En los siguientes 4 minutos, con una sincronización que solo la desesperación y meses de preparación podían lograr, los 11 hombres salieron de sus celdas usando las llaves que llevaban semanas fabricando en el taller, copias toscas pero funcionales de las originales. Las cerraduras antiguas del penal, instaladas en los años 50, se dieron con chasquidos suaves. Los compañeros de celda que no participaban en la fuga habían sido amenazados o convencidos de permanecer en silencio, al menos durante los primeros minutos cruciales. En el pabellón B, Roberto emergió de su celda y caminó pegado a la pared, contando los pasos como Mauricio le había instruido. 23 pasos hasta la escalera, 15 escalones hasta el nivel inferior, 31 pasos hasta la puerta del taller. El taller de carpintería debería haber estado cerrado con candado, pero cuando Roberto llegó, la puerta estaba entreabierta. El segundo custodio sobornado, Héctor Beltrán, había cumplido su parte. Adentro, en la oscuridad perfumada, con olor a madera y barniz, Roberto se arrodilló junto a la tercera mesa. Sus dedos, temblando levemente, encontraron el borde de la tabla falsa. La levantó. Las 2 pistolas estaban ahí, envueltas en trapo aceitado, junto con municiones y 3 cuchillos de hoja larga, fabricados artesanalmente con piezas de metal robadas del taller mecánico. Tomó todo y lo distribuyó en sus bolsillos y bajo su camisa. El metal frío contra su piel le recordó la gravedad de lo que estaban haciendo. Los 11 hombres convergieron en el punto de reunión acordado, el almacén de suministros ubicado en el ala este del penal. Era un espacio de aproximadamente 20 metros cuadrados, lleno de cajas de alimentos, productos de limpieza, uniformes viejos. La puerta del almacén tenía un candado, pero Julio lo abrió en menos de 30 segundos usando 2 pedazos de alambre doblados con precisión. Uno por uno fueron entrando 11 sombras silenciosas que se movían con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Cuando el último entró, Mauricio cerró la puerta desde adentro y encendió una pequeña linterna que había conseguido sobornando a un custodio diferente semanas atrás. «Es ahora o nunca», susurró Mauricio, su voz ronca de tensión contenida. «Conocen el plan. Nos movemos rápido, nos mantenemos juntos, no hacemos ruido innecesario. Si alguien intenta detenernos», hizo una pausa, tocando la pistola en su cinturón, «hacemos lo que tengamos que hacer. ¿Entendido?» 10 cabezas asintieron en la penumbra. Roberto sintió cómo su corazón latía tan fuerte que pensó que los demás podrían escucharlo. Julio se mordía el labio inferior, sus manos abriendo y cerrando en puños nerviosos. Los hermanos Quintero se miraron entre sí, una comunicación silenciosa entre hermanos que habían compartido toda una vida de crimen, y ahora compartirían esto también. La siguiente fase del plan era la más peligrosa. Necesitaban cruzar el patio principal para llegar al muro este, la sección más antigua del penal, donde Roberto había identificado una debilidad estructural, una grieta que, con las herramientas adecuadas y suficiente fuerza, podría ampliarse lo bastante para que un hombre pasara. Pero el patio estaba iluminado por 4 reflectores y había una torre de vigilancia en la esquina noroeste donde siempre había al menos un guardia armado con un rifle. Mauricio había calculado que tenían exactamente 18 minutos antes del siguiente cambio de guardia, cuando el custodio de la torre sería relevado y descubrirían que los 11 no estaban en sus celdas. Salieron del almacén en formación de 2 filas, pegándose a las sombras de los edificios. La noche de Sonora los envolvía con su temperatura aún caliente, residuo del día abrasador. Sobre sus cabezas, un cielo lleno de estrellas que ninguno de ellos apreciaba en ese momento,
demasiado concentrados en no hacer ruido, en respirar de manera controlada, en mantenerse invisibles. Roberto iba adelante con Mauricio, ambos llevando las pistolas. Detrás, los otros 9, algunos con cuchillos, todos con el miedo y la adrenalina corriéndoles por las venas como electricidad. Habían avanzado 15 metros cuando escucharon voces. Se congelaron instantáneamente, 11 estatuas humanas pegadas contra el muro de un taller mecánico. Las voces se acercaban. Los custodios caminaban hacia ellos, conversando sobre el partido de fútbol que habían visto por televisión esa tarde. Mauricio levantó una mano, señal de mantenerse absolutamente inmóviles. Los custodios pasaron a menos de 5 metros de donde estaban, tan cerca que los fugitivos podían distinguir las palabras individuales de su conversación trivial sobre goles y penales. 30 segundos que parecieron 30 horas. Finalmente, los custodios doblaron en una esquina y desaparecieron. Continuaron moviéndose. Cada paso era una decisión consciente, cada respiración controlada. Llegaron al borde del patio principal y se detuvieron. Ante ellos se extendían 50 metros de espacio abierto iluminado por los reflectores. No había forma de cruzarlo sin ser vistos desde la torre de vigilancia. Aquí era donde entraba la parte más arriesgada del plan, la parte que dependía completamente de uno de los custodios sobornados. Mauricio sacó un pequeño espejo que había pulido durante semanas. Lo usó para reflejar la luz de uno de los reflectores hacia la torre de vigilancia en una secuencia específica. 3 destellos largos, 2 cortos, 3 largos. Era código Morse, algo que Mauricio había aprendido en el ejército. El mensaje era simple. Ahora, esperaron, conteniendo la respiración. 10 segundos, 20. Mauricio comenzaba a pensar que algo había salido mal cuando, súbitamente, las luces del patio se apagaron. La oscuridad fue total. Absoluta. El tercer custodio sobornado, Javier Moreno, que trabajaba en la sala de control eléctrico, acababa de cortar la energía de ese sector del penal. ¡Ahora corran!, siseó Mauricio, y los 11 hombres salieron disparados a través del patio. Corrían a ciegas, guiándose por memoria y puro instinto, tropezando con objetos invisibles, escuchando el sonido de sus propios pasos resonando en el concreto. 50 metros nunca habían parecido tan largos. Roberto sentía los pulmones ardiéndole, las piernas bombeando, todo su ser enfocado en esa carrera desesperada hacia la libertad. Llegaron al muro este justo cuando las luces comenzaban a encenderse nuevamente. Los generadores de emergencia habían activado, pero les había tomado casi 2 minutos, tiempo suficiente. Roberto, jadeando, sacó las herramientas que había escondido bajo su camisa, un cincel robado del taller y un martillo pequeño. La grieta en el muro estaba exactamente donde sus observaciones previas la habían ubicado, una línea irregular que corría verticalmente por casi 1,5 metros. Sin decir palabra, Roberto y otros 3 hombres comenzaron a trabajar, golpeando el cincel contra el concreto antiguo y deteriorado, ampliando la grieta mientras los otros 7 montaban guardia con las armas preparadas. El concreto cedía, pero no lo suficientemente rápido. Cada golpe sonaba como un trueno en los oídos de Roberto, seguro de que despertaría a todo el penal. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo de cemento. Sus brazos comenzaban a arder del esfuerzo. Detrás de él, escuchó a Mauricio murmurando: «Más rápido, necesitamos ir más rápido». Pero ya estaban trabajando al límite de sus capacidades. 5 minutos después, la abertura era lo suficientemente grande para que un hombre delgado pudiera pasar de lado. «Julio, tú primero», ordenó Mauricio.
Julio, el más pequeño del grupo, se deslizó a través de la abertura, raspándose la piel contra los bordes ásperos del concreto roto. Desapareció al otro lado. Luego el siguiente, y el siguiente. Uno por uno, los 11 hombres fueron pasando a través del muro que los había mantenido prisioneros. Roberto fue el 10º en pasar. Cuando emergió al otro lado, se encontró en un terreno baldío cubierto de maleza, con el desierto de Sonora extendiéndose ante ellos bajo la luz de la luna. El aire olía diferente, sabía diferente. Era el olor de la libertad, mezclado con creosota y el polvo del desierto. Por un momento, solo respiró, permitiéndose sentir la inmensidad de lo que acababan de lograr. Mauricio fue el último en pasar. Cuando estuvo del otro lado, miró hacia atrás, hacia el penal que había sido su hogar-prisión durante años. Las luces brillaban, los reflectores barrían el interior, y todavía no había alarma. Aún no los habían descubierto, pero el reloj corría. «Nos movemos hacia el norte», dijo en voz baja pero firme. «Son 6 kilómetros hasta la carretera. Tenemos que llegar antes de que descubran que nos fuimos». Comenzaron a correr de nuevo, esta vez a través del desierto. La vegetación rasguñaba sus piernas, piedras invisibles amenazaban con torcer tobillos. El terreno era irregular, lleno de hondonadas y pequeños cerros. Algunos de los hombres, debilitados por años de inactividad en celdas estrechas, ya jadeaban peligrosamente después de los primeros 500 metros. Pero ninguno se detuvo. El miedo y la adrenalina los empujaban hacia adelante. Detrás de ellos, la silueta de la penitenciaría se hacía más pequeña con cada paso. Fue entonces cuando escucharon las sirenas. El sonido perforó la noche del desierto, un aullido mecánico que helaba la sangre. Los habían descubierto. El comandante Valenzuela, realizando su ronda nocturna de inspección, había encontrado las celdas vacías y el agujero en el muro. La prisión entera estaba ahora en alerta máxima. Reflectores giraban, custodios se armaban, vehículos encendían motores. La cacería había comenzado. ¡Más rápido!, gritó Mauricio, abandonando cualquier pretensión de silencio. Ahora era una carrera pura contra el tiempo y los perseguidores que pronto los seguirían. Los 11 hombres corrían como poseídos, saltando sobre arbustos, esquivando cactus, respirando el aire caliente de la noche sonorense que les quemaba los pulmones. Roberto podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, un tambor frenético que marcaba cada segundo de su libertad recién adquirida. Detrás de ellos, en la penitenciaría, el caos era absoluto. El comandante Valenzuela, con el rostro rojo de furia y vergüenza, ladraba órdenes a gritos. 3 vehículos de la prisión salieron por la puerta principal, lanzándose hacia el desierto con las luces altas encendidas y las sirenas aullando. Agentes de la policía estatal fueron alertados. La noticia comenzaba a extenderse. 11 de los prisioneros más peligrosos de Sonora habían escapado. Era la fuga carcelaria más audaz que el Estado había visto en décadas y estaba ocurriendo en su turno, bajo su responsabilidad. Valenzuela sabía que su carrera acababa de terminar, pero en ese momento su única prioridad era recapturar a esos hombres antes de que desaparecieran en la vastedad del desierto. Los fugitivos habían recorrido aproximadamente 4 kilómetros cuando Jorge Armenta, el más joven del grupo, tropezó y cayó. Su grito de dolor cortó la noche. Se había torcido el tobillo gravemente, su pie ya comenzaba a hincharse. «No puedo correr», jadeó con lágrimas de dolor y frustración. «No puedo». Mauricio se detuvo, miró al joven. Luego miró hacia atrás, donde las luces de los vehículos perseguidores ya eran visibles en la distancia. Tenía que tomar una decisión imposible.
Déjenlo, dijo Esteban Morales, el expolicial. Nos va a retrasar a todos. Pero Roberto negó con la cabeza. Lo cargamos, nos turnamos. Y antes de que alguien pudiera protestar, levantó a Jorge sobre sus hombros. Era peso adicional que sus músculos exhaustos protestaban contra, pero era también la única opción que su conciencia podía aceptar. Mauricio lo miró un momento. Luego asintió. Nos turnamos cada 500 metros. Ahora nos movemos. Continuaron, ahora más lento, con Jorge siendo pasado de un fugitivo a otro cada cierta distancia. Las luces perseguidoras se acercaban. Podían escuchar el rugido de los motores, voces gritando órdenes. Los vehículos de la prisión barrían el desierto con sus reflectores, haces de luz brillante que cortaban la oscuridad. Los 11 hombres se dispersaron ligeramente, dificultando que los reflectores los capturaran a todos simultáneamente, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para no perder contacto visual unos con otros. Un reflector los encontró. La luz brillante iluminó a Pedro Sánchez, congelándolo como un insecto en ámbar. ¡Ahí están!, gritó alguien desde uno de los vehículos. Disparos cortaron el aire. No eran de advertencia. Las balas silbaban, levantando polvo del suelo del desierto. Los fugitivos se tiraron al suelo, arrastrándose detrás de arbustos y formaciones rocosas. Roberto sintió una bala pasar tan cerca de su cabeza que el desplazamiento de aire le acarició el cabello. «¡Devuelvan el fuego!», ordenó Mauricio. Sacó su pistola y disparó hacia las luces de los vehículos. Roberto hizo lo mismo. Los disparos eran más para intimidar que para herir, intentos de mantener a los perseguidores a distancia. Una de las balas impactó el parabrisas de un vehículo de la prisión, haciéndolo derrapar y detenerse. Los otros 2 vehículos redujeron velocidad. Sus ocupantes, ahora conscientes de que los fugitivos estaban armados y dispuestos a luchar. Eso les dio a los 11 hombres un par de minutos cruciales. Se levantaron y corrieron de nuevo. Corrieron con la desesperación de quien sabe que la alternativa es peor que la muerte. El desierto de Sonora los envolvía, indiferente a su drama humano, eterno y vasto. Cactus saguaros se elevaban como centinelas silenciosos. El olor de la creosota perfumaba el aire. Sobre ellos, las estrellas brillaban con una claridad imposible de ver desde una celda. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 40 minutos, vieron las luces de la carretera. La carretera Federal 15, la arteria principal que conectaba Hermosillo con Nogales y la frontera estadounidense. Y ahí, exactamente en el kilómetro 42, como habían planeado, 2 camionetas Ford estaban estacionadas con los motores en marcha. El hermano de Mauricio, Miguel Salazar, había cumplido su parte. Los 11 hombres emergieron del desierto como espectros, sucios, sangrantes, exhaustos, pero libres. ¡Suban! ¡Suban!, gritó Miguel. Los fugitivos se amontonaron en las camionetas, 6 en una, 5 en la otra. Los motores rugieron, las llantas chirriaron contra el asfalto y los vehículos se lanzaron hacia el norte a velocidad máxima. Detrás de ellos, las luces de los perseguidores emergieron del desierto, pero ya era tarde. Los fugitivos tenían ventaja, velocidad y una red de caminos secundarios que Miguel conocía como la palma de su mano. Dentro de la camioneta, Roberto se desplomó contra el asiento, jadeando, con el cuerpo doliéndole en lugares que no sabía que podían doler. Miró por la ventana trasera, viendo cómo las luces de Hermosillo se hacían más pequeñas en la distancia. Habían hecho lo imposible. 11 hombres habían escapado de una prisión de máxima seguridad, atravesado 6 kilómetros de desierto mientras eran perseguidos, y ahora huían hacia una libertad incierta pero real.
Era el 14 de mayo de 1978 y acababan de humillar al sistema penitenciario de Sonora de una manera que sería recordada durante décadas. Pero la historia no terminaba ahí. De hecho, apenas comenzaba, porque una fuga exitosa solo era el primer paso. Ahora venía la parte más difícil, permanecer libres. Y en el México de 1978, con autoridades humilladas y sedientas de venganza, con recursos limitados y cada puerta potencialmente una trampa, los 11 hombres estaban a punto de descubrir que escapar de la prisión había sido la parte fácil. Sobrevivir en libertad, eso sería la verdadera prueba. Las camionetas se adentraron en la noche de Sonora, llevando su carga humana hacia un futuro incierto, pero elegido. Detrás de ellos dejaban un sistema humillado, autoridades furiosas y una historia que se contaría en voz baja en cada celda de cada prisión del país. 11 hombres habían desafiado al poder, habían apostado todo y al menos por esa noche habían ganado. Mientras tanto, en la penitenciaría de Hermosillo, el comandante Arturo Valenzuela se sentaba en su oficina con la cabeza entre las manos. En su escritorio, un teléfono sonaba insistentemente. Era el gobernador de Sonora, exigiendo explicaciones que Valenzuela no tenía. A su alrededor, el penal zumbaba con actividad frenética. Investigadores buscando evidencia, custodios siendo interrogados, prisioneros siendo encerrados bajo llave extra, mientras se intentaba entender cómo 11 hombres habían logrado lo imposible. Los 3 custodios sobornados sudaban en una sala de interrogatorio. Sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que los descubrieran, pero el dinero que habían recibido ya estaba bien escondido, guardado para las familias que no los verían por muchos años. Habían hecho su elección, y ahora pagarían el precio. El sistema de justicia mexicano no era conocido por su misericordia con los traidores, especialmente con aquellos cuya traición era tan pública y humillante. Las noticias de la fuga llegaron al Distrito Federal en las primeras horas de la madrugada. El secretario de Gobernación fue despertado con la llamada. La Procuraduría General de la República activó protocolos de emergencia. La Policía Federal y el Ejército fueron alertados. 11 peligrosos criminales estaban sueltos en Sonora, posiblemente dirigiéndose hacia la frontera estadounidense, y el prestigio del sistema de justicia mexicano estaba en juego. Se emitió una orden de captura nacional, con fotografías y descripciones de los fugitivos, distribuyéndose a cada estación de policía, cada retén militar, cada autoridad desde Tijuana hasta Chetumal. Las camionetas conducidas por Miguel Salazar no se dirigieron directamente hacia la frontera como las autoridades asumieron. En cambio, tomaron un camino secundario que serpenteaba hacia el este, adentrándose más profundamente en Sonora en lugar de ir hacia el norte. Era una estrategia de Mauricio, quien había predicho correctamente que todos los recursos de búsqueda se concentrarían en los cruces fronterizos y las rutas directas hacia Estados Unidos. Necesitaban primero desaparecer, dejar que la búsqueda inicial se enfriara, permitir que las autoridades asumieran que ya habían cruzado. A las 3 de la madrugada, las camionetas se detuvieron en un rancho abandonado cerca de un poblado llamado Carbó, aproximadamente 100 kilómetros al noreste de Hermosillo. Miguel había preparado el lugar con anticipación. Agua, comida, ropa civil para reemplazar los uniformes de prisioneros, vendajes para las heridas que varios de los hombres habían sufrido durante la fuga. Los 11 fugitivos se desparramaron por el rancho, algunos colapsando inmediatamente del agotamiento, otros demasiado llenos de adrenalina para dormir. Roberto caminó hasta el borde de la propiedad y miró hacia el horizonte, donde el primer indicio del amanecer comenzaba a colorear el cielo. Había pasado 3 años viendo el amanecer a través de barrotes.
Ahora lo veía abierto, infinito, y la emoción que lo embargaba era tan intensa que casi dolía. Lágrimas inesperadas corrieron por sus mejillas sucias de polvo del desierto. No eran lágrimas de alegría exactamente, sino algo más complejo: alivio, miedo, gratitud y la conciencia de que su vida nunca volvería a ser la misma. Detrás de él, Mauricio se acercó en silencio. El exmilitar encendió un cigarro que Miguel había traído, la primera bocanada de humo en 3 años. «Lo logramos», dijo Roberto sin voltear. Mauricio exhaló humo hacia el cielo que se aclaraba. «Logramos la parte fácil», respondió. «Ahora viene lo difícil, permanecer libres». Roberto se volvió para mirarlo. «¿Cuál es el plan ahora?». Mauricio fumó en silencio por un momento antes de responder. «Nos dividimos», dijo finalmente. 11 hombres juntos son demasiado visibles, demasiado vulnerables. En grupos de 2 o 3 tenemos mejores posibilidades. Miguel tiene contactos que pueden ayudarnos a cruzar la frontera en diferentes puntos o llevarnos más al sur, donde las autoridades no estén buscando tan intensamente. Cada uno toma su propia decisión». Roberto asintió lentamente procesando la información. Había esperado que permanecerían juntos, pero la lógica de Mauricio era irrefutable. Cuando el sol finalmente salió sobre Sonora ese 15 de mayo, pintando el desierto con tonos de oro y rojo, los 11 hombres se reunieron por última vez como grupo. Mauricio expuso el plan completo. Tenían efectivo, documentos falsos que Miguel había conseguido, contactos en 3 estados diferentes y varias rutas posibles. Los hermanos Quintero decidieron ir hacia Sinaloa, donde tenían familia que podía esconderlos. José Luis, el Güero Martínez y Francisco Valenzuela optaron por intentar el cruce fronterizo hacia Arizona a través de un coyote que Miguel conocía. Esteban Morales, el expolicial, eligió ir solo hacia el sur, hacia Jalisco, donde tenía conexiones de sus días en la fuerza. Roberto, Mauricio y Julio decidieron permanecer juntos, al menos por el momento. Mauricio argumentó que 3 hombres eran un número manejable, lo suficientemente pequeño para no llamar la atención, pero lo suficientemente grande para protegerse mutuamente. Su plan era quedarse en Sonora durante algunas semanas, moviéndose entre ranchos y pueblos pequeños donde Miguel tenía amigos que podían proporcionarles refugio. Una vez que la búsqueda inicial disminuyera en intensidad, intentarían cruzar hacia Estados Unidos o, alternativamente, establecerse en algún lugar remoto del país con identidades completamente nuevas. Pedro Sánchez, el homicida de Guaymas, tomó una decisión diferente. Anunció que regresaría a su ciudad natal. «Si voy a ser capturado eventualmente», dijo con una sonrisa amarga, «al menos pasaré tiempo con mi familia primero. Ver a mis hijos, abrazar a mi esposa, vale la pena el riesgo». Varios de los otros intentaron disuadirlo, argumentando que era suicidio ir a un lugar donde las autoridades lo buscarían inmediatamente, pero Pedro había tomado su decisión. Mauricio le dio dinero y documentos, sabiendo que probablemente no volvería a ver al hombre con vida. Daniel Ruiz, el primo de Roberto, decidió acompañar a Roberto, Mauricio y Julio. Eso los convertía en un grupo de 4, ligeramente más grande de lo que Mauricio había preferido. Pero Daniel argumentó convincentemente que tenía habilidades mecánicas que podrían ser útiles. Además, la conexión familiar con Roberto le daba un nivel de confianza que los otros no tenían. Mauricio aceptó, aunque con reservas. Jorge Armenta, el joven con el tobillo torcido, no tenía muchas opciones. No podía caminar sin ayuda, mucho menos emprender viajes largos. Miguel se ofreció a llevarlo a un médico de confianza en un pueblo pequeño, alguien que no haría preguntas
y que podría tratar la lesión. Después de eso, Jorge tendría que tomar sus propias decisiones basándose en su capacidad de movilidad. Era una situación cruel, pero la realidad de su circunstancia no ofrecía alternativas mejores. A las 10 de la mañana del 15 de mayo, los 11 hombres que habían ejecutado la fuga carcelaria más audaz de Sonora se dispersaron. Abrazos rápidos, palmadas en los hombros, miradas que comunicaban más que las palabras. Cada uno sabía que las posibilidades de volver a verse eran mínimas. Algunos probablemente serían capturados en días o semanas. Otros quizás lograrían construir nuevas vidas. Algunos morirían en tiroteos con la policía. El destino individual de cada uno era incierto, pero todos compartían un momento en el tiempo donde habían desafiado al sistema y habían emergido victoriosos, aunque temporalmente. Roberto, Mauricio, Julio y Daniel partieron en una de las camionetas Ford, con Miguel conduciendo. Su destino inmediato era un pequeño rancho cerca de Magdalena de Quino, un pueblo conocido por su iglesia y su fiesta anual en honor a San Francisco Xavier. El dueño del rancho, un hombre llamado Jesús Valenzuela, sin relación con el comandante de la prisión, le debía favores a Miguel de años atrás, favores que ahora cobraría en forma de refugio temporal para 4 fugitivos. El viaje fue tenso. Cada vehículo de policía que pasaba en dirección opuesta aceleraba los latidos del corazón. Cada retén militar que veían en la distancia hacía que Miguel tomara rutas alternas por caminos de tierra. Las noticias de la fuga ya se habían extendido. En la radio, reporteros hablaban con tono sensacionalista sobre los 11 criminales peligrosos que habían escapado de la penitenciaría de Hermosillo. Los describían como asesinos, violadores, el tipo de monstruos que acechaban las pesadillas. La realidad era más compleja, más humana, pero las noticias no tenían espacio para matices. «Nos están pintando como demonios», murmuró Roberto mientras escuchaba un reportaje particularmente inflamatorio. Mauricio, en el asiento del pasajero, no respondió inmediatamente. Finalmente dijo: «Eso nos hace más fácil de capturar. La gente los busca con más diligencia si creen que son monstruos. Es estrategia». Roberto pensó en su madre, escuchando esas mismas noticias en Hermosillo, llorando en su pequeña casa, preocupada por su hijo que el mundo ahora llamaba demonio. El peso de lo que había hecho lo aplastaba por primera vez con su peso completo. Llegaron al rancho cerca de Magdalena de Quino al anochecer del 15 de mayo. Jesús Valenzuela, un hombre de 60 años con manos callosas de trabajar la tierra y ojos que habían visto demasiado para sorprenderse de algo, los recibió sin hacer preguntas. Les asignó un granero convertido en dormitorio temporal, con colchones viejos sobre el piso de tierra y una lámpara de queroseno que proyectaba sombras temblorosas en las paredes de madera. «Pueden quedarse una semana, máximo 2», dijo simplemente. «Después se vuelve peligroso para todos». Durante esos días, los 4 hombres vivieron en una suspensión extraña entre la libertad y el encarcelamiento. Técnicamente eran libres, podían caminar por el rancho, sentir el sol en sus rostros sin rejas que filtraran la luz. Pero también eran prisioneros de su propia fuga, incapaces de aventurarse más allá de los límites de la propiedad, escuchando constantemente la radio para seguir las noticias sobre la búsqueda que se había desatado. Las autoridades habían establecido retenes en todas las carreteras principales de Sonora. El ejército patrullaba las zonas rurales. Los aeropuertos y cruces fronterizos estaban en alerta máxima. Las noticias que llegaban sobre los otros fugitivos eran desalentadoras.
Pedro Sánchez había sido capturado apenas 2 días después de la fuga, exactamente como Mauricio había predicho, cuando intentó ver a su familia en Guaymas. Un tiroteo con la policía judicial lo dejó herido de gravedad. Moriría 3 días después, en un hospital bajo custodia, sin haber logrado abrazar a sus hijos. Jorge Armenta fue arrestado en un pueblo cerca de la frontera cuando el médico que lo atendió, asustado por las noticias, lo delató a las autoridades. Esteban Morales llegó hasta Guadalajara antes de ser reconocido en una estación de autobuses. En el tiroteo subsecuente, mató a un agente federal antes de ser abatido él mismo. Cada noticia de una captura o muerte endurecía el silencio en el granero donde Roberto, Mauricio, Julio y Daniel esperaban. Habían apostado todo por la libertad y estaban viendo cómo, uno por uno, sus compañeros de fuga pagaban el precio. El comandante Valenzuela, humillado públicamente por la fuga, había jurado personalmente capturar a cada uno de los fugitivos. Su carrera estaba destruida, su reputación en ruinas, y buscaba redención a través de una persecución implacable. Los 3 custodios sobornados confesaron después de solo 2 días de interrogatorio. Sus testimonios revelaron toda la red de corrupción que había hecho posible la fuga. Ramiro Ochoa, Héctor Beltrán y Javier Moreno fueron condenados a 15 años de prisión cada uno por traición y complicidad en fuga de prisioneros peligrosos. Sus familias quedaron marcadas por el estigma, enfrentando el rechazo de comunidades que los veían como traidores al orden social. El dinero que habían recibido, enterrado en patios y escondido en colchones, fue confiscado. Al final, su traición les había costado todo. A finales de mayo, solo 4 de los 11 fugitivos permanecían libres: Roberto, Mauricio, Julio y Daniel. Los hermanos Quintero habían logrado llegar a Sinaloa y desaparecer en la sierra, protegidos por redes familiares y la geografía accidentada. José Luis El Güero Martínez y Francisco Valenzuela habían cruzado exitosamente a Arizona con la ayuda del Coyote de Miguel, aunque las autoridades estadounidenses ya habían sido alertadas y era solo cuestión de tiempo antes de que también fueran capturados. Mauricio tomó la decisión de que necesitaban moverse. Quedarse más tiempo en el rancho ponía en peligro a Jesús Valenzuela, y además la búsqueda se estaba intensificando en Sonora. Miguel había hecho arreglos con un contrabandista que operaba en la frontera entre Sonora y Chihuahua, alguien especializado en mover tanto mercancía como personas a través del desierto. El plan era cruzar hacia Estados Unidos por un punto remoto cerca de Agua Prieta, evitando los cruces oficiales donde la vigilancia era absoluta. La noche del 29 de mayo, los 4 hombres partieron del rancho con provisiones suficientes para 3 días en el desierto. Jesús Valenzuela los despidió con un abrazo y palabras que Roberto recordaría por el resto de su vida. La libertad siempre tiene un precio. Solo ustedes pueden decidir si vale la pena pagarlo. Subieron a una camioneta conducida por uno de los contactos de Miguel y se adentraron en la noche de Sonora. El viaje hacia la frontera tomó 2 días, moviéndose solo de noche, durmiendo en ranchos abandonados o cuevas naturales durante el día. El desierto de Sonora en verano era un horno durante las horas de luz, con temperaturas que superaban los 40 grados centígrados. Julio, el más débil físicamente del grupo, comenzó a mostrar signos de deshidratación a pesar del agua que llevaban. Su piel se puso grisácea, sus labios agrietados sangraban. En la madrugada del 31 de mayo llegaron al punto de cruce. El contrabandista, un hombre flaco llamado Rodolfo, que hablaba poco y fumaba constantemente, les explicó la ruta. Caminarían 20 kilómetros hacia el norte a través del desierto más inhóspito de la región.
Al amanecer, llegarían a un camino de tierra en el lado estadounidense, donde un vehículo los esperaría para llevarlos a Tucson. Desde ahí, cada uno tomaría su propio camino. El precio era alto. Todo el dinero que les quedaba, más un favor futuro que Rodolfo cobraría cuando lo necesitara. Comenzaron a caminar a las 4 de la mañana. El desierto nocturno era un paisaje lunar de sombras y formas extrañas. Cactus saguaros se elevaban como centinelas silenciosos. El único sonido era el crujir de la grava bajo sus pies y su propia respiración trabajosa. Roberto caminaba con los ojos fijos en el horizonte, pensando en todo lo que había perdido y ganado. Había asesinado a un hombre inocente durante un asalto. Había pasado 3 años en prisión. Había arriesgado su vida en una fuga imposible. ¿Y para qué? Para convertirse en un fugitivo perseguido, incapaz de ver a su madre, de tener una vida normal. Julio colapsó cuando llevaban aproximadamente 15 kilómetros recorridos. Simplemente se desplomó sobre la arena, incapaz de continuar. Rodolfo los miró con expresión neutra. «O lo dejamos o morimos todos aquí cuando salga el sol», dijo sin emoción. Era una ecuación simple de supervivencia en el desierto. Daniel y Roberto lo cargaron entre los dos, apoyando sus brazos sobre sus hombros, medio arrastrándolo. Cada paso era una agonía. Los músculos gritaban protesta, pero seguían moviéndose porque detenerse significaba muerte o captura, y ambas opciones eran inaceptables. El sol comenzaba a colorear el horizonte oriental cuando finalmente vieron el camino de tierra. Y ahí, exactamente como Rodolfo había prometido, una camioneta Chevrolet esperaba con el motor en marcha. Pero junto a ella había algo que no debería estar ahí. Una patrulla de la Border Patrol estadounidense. Habían sido traicionados. O quizás no era traición, quizás simplemente mala suerte, un patrullaje rutinario que coincidió con su llegada. No importaba. El resultado era el mismo. ¡Corran!, gritó Mauricio, pero ya era tarde. Los agentes estadounidenses los habían visto. Voces amplificadas por megáfonos les ordenaban detenerse en inglés y español. Roberto vio a Mauricio llevar la mano a su cintura, donde guardaba la pistola. «¡No!», le gritó. «¡No tiene sentido! Matar agentes estadounidenses los convertiría en fugitivos internacionales sin ninguna posibilidad de clemencia». Mauricio lo miró, sus ojos llenos de furia y desesperación, pero finalmente bajó la mano. Habían llegado tan lejos, habían sacrificado tanto, y ahora terminaba aquí, en un camino de tierra en medio del desierto, a menos de 50 metros de lo que habría sido libertad. Los 4 hombres levantaron las manos. Los agentes de la Border Patrol se acercaron con las armas desenfundadas. Les ordenaron arrodillarse, les esposaron las manos a la espalda. Roberto sintió el metal frío de las esposas cerrándose sobre sus muñecas, y algo se rompió dentro de él. Lágrimas que no había derramado en años finalmente brotaron, corriéndole por las mejillas sucias de polvo del desierto. El proceso de extradición tomó 3 meses. Los 4 hombres fueron mantenidos en una prisión federal en Arizona, mientras los gobiernos de México y Estados Unidos negociaban los términos de su regreso. Durante ese tiempo, Roberto tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre las decisiones que lo habían llevado a ese punto. El asalto bancario de 1975, el disparo que mató a un guardia inocente, la fuga audaz de mayo de 1978. Cada decisión había parecido inevitable en su momento, pero vista en retrospectiva, todas habían sido elecciones, puntos de bifurcación donde podría haber tomado caminos diferentes. En agosto de 1978, Roberto Acosta, Mauricio Salazar, Julio Mendoza y Daniel Ruiz fueron extraditados a México. Los recibió un destacamento del ejército mexicano,
en el Aeropuerto Internacional de Hermosillo. El comandante Valenzuela, a pesar de haber sido forzado al retiro anticipado debido al escándalo de la fuga, había solicitado permiso especial para estar presente. Cuando Roberto salió del avión esposado, sus ojos se encontraron con los del comandante. No había triunfo en la mirada de Valenzuela, solo cansancio y algo que parecía tristeza. Los 4 hombres fueron llevados de regreso a la penitenciaría estatal de Hermosillo, pero esta vez no fueron asignados a la población general. Fueron colocados en aislamiento permanente, en celdas individuales de 2 metros por 3, sin ventanas, con una sola hora diaria de ejercicio en un patio cercado. Las condiciones de su nuevo encarcelamiento se habían diseñado específicamente para asegurar que nunca más pudieran intentar escapar. A sus sentencias originales se les añadieron 15 años adicionales por fuga y otros cargos relacionados. Los hermanos Quintero permanecieron libres hasta 1982, cuando finalmente fueron rastreados hasta un pueblo remoto de Sinaloa. José Luis "El Güero" Martínez fue arrestado por autoridades estadounidenses en 1980 y cumplió 20 años en una prisión de California antes de ser deportado a México, donde le esperaba el resto de su sentencia original. Francisco Valenzuela nunca fue capturado. Los rumores decían que había cambiado de identidad completamente y vivía en algún lugar del suroeste de Estados Unidos, aunque nadie podía confirmarlo. La fuga carcelaria del 14 de mayo de 1978 dejó cicatrices profundas en el sistema penitenciario de Sonora. El escándalo forzó una investigación federal que reveló niveles de corrupción institucional que iban mucho más allá de 3 custodios sobornados. Docenas de empleados fueron despedidos. El penal fue completamente renovado con nuevas medidas de seguridad. Las leyes relacionadas con fuga de prisioneros fueron endurecidas significativamente. Pero más importante que los cambios estructurales fue el impacto psicológico. La fuga demostró que incluso el sistema más establecido podía ser desafiado, que 11 hombres desesperados con un plan meticuloso podían humillar a las autoridades nacionales. Roberto Acosta Reynoso pasó los siguientes 32 años en prisión. El aislamiento permanente quebró algo fundamental en su psique durante los primeros años, pero eventualmente encontró una forma de adaptarse, de crear mundos interiores que lo mantenían cuerdo. Aprendió a leer con voracidad, devoró cada libro que las autoridades le permitieron tener. Se convirtió en autodidacta de historia, filosofía, literatura. En 2010, con 64 años, finalmente salió en libertad condicional. Un hombre completamente transformado del ingeniero joven que había asaltado un banco en 1975. Su madre había muerto en 1995, sin volver a verlo fuera de la prisión. Ese fue el precio más alto que Roberto pagó por su libertad de 17 días en mayo de 1978. Cuando finalmente salió, Hermosillo era una ciudad irreconocible. El México de 2010 no se parecía en nada al México de los años 70. Había nuevas tecnologías, nuevas realidades sociales, nuevas formas de crimen que hacían que su asalto bancario pareciera casi pintoresco en comparación. Roberto consiguió trabajo en un taller mecánico, viviendo discretamente en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Pocas personas conocían su historia y él prefería mantenerlo así. Ocasionalmente, cuando el calor de mayo se hacía particularmente intenso, se permitía recordar aquellos 17 días de libertad en 1978. La planificación meticulosa, la fuga imposible, la carrera a través del desierto bajo las estrellas, la sensación de haber desafiado a todo un sistema y temporalmente ganado. Mauricio Salazar murió en prisión en 2003, de un infarto.
Tenía 66 años y había pasado los últimos 25 años de su vida en aislamiento. Julio Mendoza fue liberado en 2012, pero nunca logró reintegrarse a la sociedad. Las décadas en prisión lo habían dejado institucionalizado, incapaz de funcionar en el mundo exterior. Murió en 2015 en un albergue para indigentes en Ciudad Obregón. Daniel Ruiz, el primo de Roberto, salió en 2008 y logró reconstruir cierta semblanza de vida normal, aunque también cargaba con el peso de aquellos días de mayo. La historia de la fuga del 14 de mayo de 1978 se convirtió en leyenda en los círculos carcelarios de México. Se contaba en voz baja en las celdas, embellecida con cada repetición, transformándose de evento real en mito. 11 hombres que habían desafiado lo imposible, que habían expuesto las debilidades de un sistema que se creía infalible. Para algunos era una historia de coraje y resistencia. Para otros, una advertencia sobre las consecuencias de desafiar al poder. El comandante Arturo Valenzuela vivió el resto de su vida marcado por la vergüenza de la fuga. Su retiro forzado lo dejó sin pensión completa y pasó sus últimos años trabajando como guardia de seguridad en centros comerciales de Hermosillo. Murió en 1993, a los 72 años, nunca habiendo perdonado a los 11 hombres que destruyeron su carrera, ni perdonándose a sí mismo por no haber visto las señales de lo que se gestaba bajo su autoridad. En la primavera de 2019, un periodista de Hermosillo localizó a Roberto Acosta para una serie sobre crímenes históricos de Sonora. Roberto, entonces de 73 años, aceptó dar una entrevista bajo condición de anonimato parcial. Cuando se le preguntó si volvería a hacer todo de nuevo, si la libertad temporal había valido el precio que pagó, Roberto guardó silencio por un largo momento. La libertad, dijo finalmente, su voz ronca por la edad y décadas de cigarrillos, siempre tiene un precio. Yo pagué el mío. Cada uno de nosotros lo hizo. Algunos con sus vidas, otros con décadas en aislamiento, todos con partes de nuestras almas que nunca recuperamos. Miró por la ventana de su pequeño departamento hacia el desierto de Sonora, que se extendía más allá de la ciudad. Pero por 17 días en mayo de 1978, 11 hombres probamos algo importante, que el espíritu humano, cuando es empujado suficientemente lejos, puede lograr lo imposible. Incluso si esa imposibilidad es solo temporal, incluso si el precio es devastador, el acto en sí mismo significa algo. La fuga carcelaria más audaz del siglo en Sonora terminó como la mayoría de las historias de resistencia, con capturas, muertes, años adicionales de encarcelamiento. No hubo final feliz en el sentido convencional, pero dejó un legado que trascendió el destino individual de los 11 hombres. Forzó reformas en el sistema penitenciario, expuso la corrupción institucional. Demostró que ningún sistema es verdaderamente impenetrable cuando hombres desesperados se organizan con determinación suficiente. El 14 de mayo de 1978 permanece en la memoria colectiva de Sonora como un día que humilló a las autoridades nacionales. Un momento donde el orden establecido fue desafiado y temporalmente derrotado. Para algunos, Roberto Acosta y sus compañeros eran criminales que merecían cada año de su castigo extendido. Para otros, especialmente entre aquellos que habían experimentado la dura realidad del sistema penitenciario mexicano, eran algo diferente, símbolos de resistencia, hombres que se negaron a aceptar sus destinos sin luchar. La historia no ofrece juicios morales simples. Roberto había matado a un hombre inocente y ninguna cantidad de años en prisión o narrativas de redención podían devolver esa vida. Pero también había sido moldeado por un México de desigualdad brutal, oportunidades limitadas
y un sistema de justicia que a menudo castigaba más duramente a los pobres que a los poderosos. La fuga de 1978 existía en ese espacio gris, entre el crimen y la resistencia, entre la desesperación personal y el desafío sistémico. Hoy, más de 4 décadas después, la Penitenciaría Estatal de Hermosillo opera con sistemas de seguridad que harían imposible una fuga como la de 1978. Cámaras de vigilancia, sensores electrónicos, protocolos computarizados, muros reforzados, pero las mismas condiciones que crearon la desesperación de aquellos 11 hombres persisten: sobrepoblación, corrupción, violencia institucional, falta de verdaderas oportunidades de rehabilitación. El México de 2025 enfrenta crisis carcelarias que hacen que los problemas de 1978 parezcan casi manejables en comparación. Roberto Acosta Reynoso vive aún en algún lugar de Sonora, un hombre anciano cargando el peso de decisiones tomadas hace medio siglo. En las noches calurosas de mayo, cuando el desierto exhala el calor acumulado durante el día y las estrellas brillan con esa claridad imposible, a veces sale a su pequeño balcón y mira hacia el norte. Y por un momento permite que su mente viaje de regreso a aquella noche del 14 de mayo de 1978, cuando 11 hombres hicieron lo imposible, cuando la libertad parecía alcanzable, cuando el futuro estaba abierto y lleno de posibilidades en lugar de estar cerrado por muros y veredictos. La historia de la fuga más audaz del siglo en Sonora no es una historia con moraleja clara. Es simplemente una historia humana de desesperación, planificación meticulosa, coraje momentáneo y las consecuencias inevitables que siguen cuando hombres ordinarios intentan desafiar sistemas diseñados para contenerlos. Es la historia de un México en los años 70, un país en transición entre mundos, donde la corrupción y la pobreza creaban condiciones imposibles que empujaban a las personas hacia decisiones extremas. Y es la historia de 11 nombres que se grabaron en la memoria de Sonora: Roberto Acosta Reynoso, Mauricio Salazar Ibarra, Julio Mendoza Cruz, José Luis Martínez, Francisco Valenzuela Santos, Pedro Sánchez Ochoa, Ramón y Alfonso Quintero, Esteban Morales Leiva, Daniel Ruiz Acosta y Jorge Armenta Silva. 11 hombres que por 17 días en la primavera de 1978 humillaron a las autoridades nacionales y probaron que incluso en las circunstancias más desesperadas, el espíritu humano puede encontrar formas de resistir, de luchar, de buscar libertad, aunque el precio sea todo lo que tienen. El sol de Sonora sigue brillando sobre el desierto, indiferente a los dramas humanos que se desarrollan bajo su luz implacable. La penitenciaría de Hermosillo sigue albergando a cientos de hombres cuyas historias individuales de fracaso y violencia permanecen mayormente desconocidas. Y en algún lugar de la ciudad, un hombre anciano llamado Roberto carga su peso, y sigue viviendo con las consecuencias de aquellos 17 días imposibles que definieron el resto de su vida. Así termina la historia de la fuga carcelaria más audaz del siglo en Sonora, no con gloria ni redención, sino con la verdad compleja y matizada de vidas humanas vividas en los márgenes, de decisiones tomadas en desesperación, de sistemas que fallan tanto en proteger como en rehabilitar, y de un momento breve en el tiempo cuando lo imposible se volvió posible antes de que la realidad inevitablemente se impusiera de nuevo.